Bueno, les damos las bienvenidas a todas y todos en esta charla que tiene como título Casas en el aire, escritoras, desplazamientos y traducciones. Vamos a conversar Caro Brigado, Virginia Higa y yo, Paloma Vidal. Y pensamos en empezar hablando sobre traducción, que es uno de los temas de esta conversación, y que es una experiencia que de distintos modos tenemos en común, está muy presente en nuestras vidas, en lo que hacemos, sea porque vivimos y escribimos afuera, en la Argentina, sea porque trabajamos como traductoras. Así que nos gustaría pensar un poco sobre esta experiencia a partir de la relación que cada una tiene con la traducción en un sentido bastante amplio. Y en particular nos gustaría pensar cómo funcionan ciertas políticas de la lengua en relación, por ejemplo, con la idea de una lengua neutra o de una traducción invisible, y ideas que ya fueron bastante cuestionadas, pero que sin embargo siguen funcionando para definir modos como se debería traducir o aún cómo se debería escribir. Así que para empezar a conversar desde mi experiencia, contando un poco cómo pienso la traducción a partir de las traducciones que hago, pensaba en el aspecto espacial que tiene para mí la traducción y que tiene que ver con algo bastante particular, que es llevar un texto a otro lugar. Y lo pienso de una manera bastante concreta porque muchas de las traducciones que hago ocurren después de un traslado, después de buscar textos en Argentina, que traigo a Brasil, que es donde yo vivo en San Paulo. Y me pasó, por ejemplo, hace poco, de estar en Buenos Aires y traerme el libro Late un corazón, de I. Acevedo, y como me pasa también bastante seguido, empecé a leerlo en el trayecto, y después empecé a traducirlo al llegar a San Pablo, y que me pasa también cuando me enamoro y enseguida lo quiero llevar al portugués, lo que leo, y entonces la experiencia de traducción termina siendo muy situada, que justamente es una experiencia muy distinta de la idea de una neutralidad o de la lengua o de una invisibilidad de la traductora. Y pensaba, ya para pasarles la palabra a Virginia y a Clara, a ver si esto les suena o les gustaría comentar, pensaba en una frase que está al principio del libro y que en castellano dice: ahora es viernes, son las 10 de la noche y en 3 horas parto a una fiesta a la que no quiero faltar, aunque detesto la noche. Entonces yo cuando leí esta frase traduje ese noche por noite, porque en portugués también tiene un sentido doble, ¿no? De vida nocturna y, bueno, y de la noche. Y después cuando la releí pensé, bueno, pero por ahí podría poner balada, que es como, es la noche paulista. Y me quedo con esa duda y en realidad pienso que por ahí al final terminaré poniendo noite, pero de todos modos creo que esa experiencia de que por ahí se podría ubicar ese texto va a estar como dando vueltas porque incluso tiene mucho que ver con el propio texto, con lo que hace I. Acevedo en ese texto, de estar todo el tiempo ubicándose en el tiempo, en el presente de la experiencia, en el presente de una ciudad, de una escritura. Así que bueno, quería contar esto y a ver si de ahí les parece que podemos seguir. Me parece súper interesante lo que planteas sobre
traducir como desplazar, porque son, digamos, traducir y trasladar son como palabras que incluso tienen la misma raíz, ¿no? Es como siempre traducir es mover algo de un lugar a otro, en este caso una obra, un texto. Me parece súper súper lindo pensarlo así. En mi caso, por ejemplo, ahora cuando te escuchaba con esto de elegir una palabra mucho más local de tu ciudad, eh, a mí me pasa algo parecido cuando eh, siento todo el tiempo, cuando traduzco, que siempre estoy traduciendo a una lengua que no es exactamente la mía, y a veces siento que quiero usar algún término, alguna palabra que es perfecta para interpretar, para traducir esa otra idea de la otra lengua, pero a veces siento que no la puedo usar. Eh, y acá entra todo esto que mencionabas al principio, ¿no? De las políticas de traducción y de a qué lengua se traduce, si existe una lengua neutra o no. Eh, Justo el otro día releí un poco un libro que me gusta mucho sobre traducción, que es de Marcelo Cohen, no sé si lo leyeron, se llama Música prosaica. Son 4 ensayos donde él como que cuenta un poco sobre su vida como traductor literario, ¿no? Y son muy divertidos y también son eh, muy interesantes porque hay un montón de problemas muy concretos que él tiene de traducción. Y él es como que plantea que no, en algún punto es un problema medio irresoluble, ¿no? Como a qué lengua traducir, porque hay como dos opciones, o traducir a hacer traducciones locales, totalmente locales, por ejemplo, traducir un libro al rioplatense y, digamos, ir por ese camino, o buscar una lengua, una especie de lengua intermedia que es artificial, eh, y es como un problema medio sin solución, o sea, hay que tomar una decisión y después seguir por ese camino, pero igual creo que esa lengua artificial, eh, no por ser artificial es menos rica o menos literaria o menos real, ¿no? Porque también es como la lengua de las traducciones, que es un poco otro, como, sí, como otro espacio, ¿no? Como que se alimenta de muchas cosas, es como medio monstruosa, pero al mismo tiempo es legible. Eh, no sé, yo siempre siento que cuando hablamos de estas cosas tengo siempre más preguntas que respuestas, pero me parece súper interesante charlarlo con otras traductoras, con otras escritoras. Clara, no sé si Sí, te disparó algo. montones de cosas, lo que pasa es que yo tengo como una realidad diferente, ¿no? O sea, yo lo que tengo que hacer para escribir es traducir del castellano al castellano, ¿no? Del castellano peninsular, que es un castellano que los españoles sienten propio, ¿no? No hay que olvidar que este es el país de la Real Academia, a un castellano que se considera de segunda, ¿no? O sea, sobre todo si está escrito en el territorio español, porque si yo fuera García Márquez, nadie me cuestionaría, o sí me cuestionarían, porque yo he visto cambiar textos de Arulfo y normalizar el castellano peninsular, ¿no? Entonces sí que hay una tensión, o sea, yo creo que en el caso de España es muy interesante porque la tensión es muy evidente, y es una fuente de discusión permanente. O sea, un español no lo percibe para nada, mientras que cualquier latinoamericano sí que lo percibe y lo percibe con muchísima hostilidad, porque nosotros lo que enfrentamos es la disolución de nuestra propia lengua. ¿No? O sea, Cortázar, por ejemplo, no enfrentaba esto. Él tenía su argentino encapsulado y tenía su francés donde escribía. Pero en mi caso yo tengo que optar qué castellano uso en cada situación, ¿no? Es como si yo escribiera con una especie de subtítulo siempre. Yo escribo como en dos idiomas, o sea, mantengo el ritmo del castellano mío, del argentino, pero al mismo tiempo uso un léxico y unas construcciones sintácticas propias del castellano peninsular. ¿No? Entonces, esto es un poco esquizofrénico, Ay, ¿no? A mí sí. me parece interesantísimo porque te lleva el problema como el corazón del problema. Y otra cosa que ustedes planteaban que me parece muy interesante es la relación entre la lengua neutra y yo sumaría el mercado, que tampoco es nada ingenuo que muchos escritores argentinos opten por una lengua neutra para poder vender.
¿no? Y también es cierto que cuando yo quiero vender en Argentina, me dicen que escribo como española. Entonces, todas estas tensiones que a mí me llevaron por poco al psicoanalista, no al psicoanalista porque vivo en España y no tenemos inconsciente, en España es totalmente distinto todo, ¿no? Pero sí que me llevan a un cuestionamiento permanente, que yo pienso que es una gran riqueza también, ¿no? El cuestionarse el idioma cuando uno es escritor es maravilloso, ¿no? Sí, pero te puedo preguntar algo. ¿Vos Sí. dónde sentís más que tenés que hacer como concesiones en tu lengua? En qué aspecto en el léxico vos decís que tenés que usar el léxico que usan allá o en la misma como construcción de las frases? Me interesa como así muy concreto. Mira, el léxico es totalmente diferente. Estaba pensando en la palabra bastante, ¿no? La palabra bastante en Argentina quiere decir más o menos. Está bastante bueno, no está bueno del todo. En cambio, en España bastante quiere decir es magnífico. Entonces yo, después de 15 años de vivir en España, me di cuenta que estaba diciendo algo que no era lo que era en este contexto. Al mismo tiempo, yo no me abroquelo en mi castellano. Mi castellano es dinámico, se va mezclando, o sea, no opto, sino que me optan. Ujú. ¿No? O sea que es imposible, yo creo que es imposible. Yo hay una cosa que detesto, que son los argentinos que bajan del avión y hablan como españoles, me pone enferma. Jamás sería amiga de un argentino que hace eso porque es un traidor, pero al mismo tiempo negarse a que uno es permeable con el idioma también es absurdo, ¿no? También, un Sí. punto medio. Me acuerdo, un comentario muy cortito, en la facultad me acuerdo del profesor de sociolingüística que cuando hablaba exactamente de esto, nos daba dos ejemplos en los opuestos de este fenómeno, la seguridad lingüística y la adaptabilidad, ¿no? Y como la seguridad lingüística es algo que tienen, él siempre decía, los jugadores de fútbol tienen seguridad lingüística, nunca cambian su forma de hablar, estén donde estén. En cambio, del otro lado están los intelectuales que se adaptan y tratan de meterse como en la lengua del otro, y era como un ejemplo muy gracioso. A mí me Bien. parece un tema como apasionante. Sí. Ahora, hablando un poco también de nuestra parte más ligada a la escritura, porque hablamos recién de traducción, pero las tres también escribimos, y entonces, bueno, cuando pensamos esta charla también pensamos que podíamos hablar un poco de todo, ¿no? Y entonces en este punto eh, la idea era también discutir un poco cómo es, qué efectos tiene estar afuera en la escritura, en nuestra escritura, cómo es escribir afuera, qué efectos o qué extrañezas encontramos en esta experiencia de vivir en un lugar donde la lengua es otra. En mi caso, por ejemplo, yo, y escuchándola a Clara o incluso a Paloma, que está más cerca de Argentina, yo ahora estoy viviendo en Suecia y quizás como la lengua o sea, es completamente distinta y estoy tan lejos del español que yo creo que quizás mi español no se modificó tanto. Además, la comunidad latina no es tan grande acá. O sea, hay muchos latinos, pero no estoy tan en contacto con otras variedades del español. Y entonces quizás eso, estar tan lejos también hace que esté un poco encapsulada en mi lengua, y como sigo hablando con amigos y familia de Argentina y con mi pareja que también es argentino, quizás se crea como una especie de burbuja, ¿no? Me pasa, por ejemplo, que algo que me doy cuenta de que me pierdo de un montón de actualizaciones y de cambios que hay en Argentina, y de hecho más en los últimos años, porque desde que yo vine a vivir acá, estalló, digamos, el uso del lenguaje inclusivo en, en la gente, en la vida, y yo no estaba en Argentina cuando pasó eso. Entonces también me resulta un poco raro cuando escucho a la gente hablar con el inclusivo, o sea, escucho a mis amigos y a mis amigas y lo entiendo, pero me resulta, cuando estuve allá, me resulta raro escucharlo en la calle, por ejemplo. Eh, y es un fenómeno que pasó cuando yo estaba afuera. Eh,
Y después pensaba si había influido en algo en mi forma de escribir, y primero pensé que no, pero después me puse a pensar un poco más, y creo que ahora estoy escribiendo algo que tiene más que ver con el ensayo y no con la novela, y que quizás el ensayo es como una voz en mi cabeza, que es la mía, porque estoy un poco encapsulada, y la novela, como es más polifónica y se nutre más como del habla de todos, quizás no estoy como tan abierta a eso, y sí más como escuchando mi propia voz en la cabeza. Entonces quizás eso puede ser un efecto raro de este encapsulamiento raro en el que estoy viviendo ahora. No sé qué opinan, Paloma. Sí, mientras hablabas pensaba que, bueno, también conectándolo con lo que habías dicho antes, ¿no? De esta lengua propia de las traducciones, ¿no? Y como algo un poco híbrido, ¿no? Pensaba que en mi caso mi español es muy así también, es como una lengua medio híbrida, medio propia, medio artificial, porque es como una lengua de mis padres, la lengua que hablo en mi casa. Ya, bueno, de hecho ya no, porque ya no vivo con mis padres y hablo en portugués con mis hijos. Entonces es una lengua también muy mezclada con el portugués, en muchos momentos es un portuñol, y que tiene palabras que vienen de otros tiempos, ¿no? Del tiempo que mis padres vivían en Argentina. Entonces me pasa, por ejemplo, decir que estoy molida, y me pasó desde que me digan que qué raro que digas que estás molida. Y yo no sé bien, es que a mí no me suena, para mí es muy difícil identificar esos tiempos, ¿no? Es como que realmente es muy fuerte la relación que tengo con el español. Y justo estuve traduciendo un libro de Tamara Kamenstein que se llama Libros Chiquitos, y que ella en varios momentos habla de la idea de la literatura como una forma de volver a casa. Y yo pensaba en mi situación y cómo esa casa, lo que decíamos antes, ¿no? En realidad, antes de que empezáramos propiamente la charla entre nosotras, hablábamos de ese no lugar, ¿no? O de ese entre lugar. Y como que la casa, yo mientras leía eso en Tamara entendía que es una casa como móvil, una casa que se desplaza, que se hace y se deshace. Y de hecho muchas veces las traducciones al español para mí son una forma de volver a casa. Pero después pensaba en ese cuento de Feliberto Hernández de la casa inundada, y pensaba que para mí era como esa casa a la que vuelvo, ¿no? Una casa medio que se conecta, pero muy desconectada, y a la vez como un poco aterradora, con una casa que una no se ubica muy bien. Así que sí, es una situación rara, a la vez muy literaria, ¿no? Porque finalmente algo de eso también decía Clara, ¿no? Cuando decía que, bueno, finalmente estar haciéndose estas preguntas es algo muy, muy literario. Y de hecho, me acordé ahora que Silvia Molloy en varios textos pregunta si hubiese escrito, si no hubiese salido de la Argentina, ¿no? Con una pregunta, bueno, imposible de contestar, pero que finalmente tiene que ver con eso, ¿no? De que el hecho de que te desplazás, y en mi caso, bueno, el hecho de que se desplazaron, ¿no? Cuando yo era muy chica, de algún modo determinó una relación muy particular con la lengua y con la escritura, que tiene que ver con una reflexión permanente sobre esa condición. Así que, no sé si Clara hay muchísimas cosas que me gustaría comentar. O sea, lo del lenguaje inclusivo, a mí me pasa exactamente lo mismo, yo no puedo usarlo. O sea, ideológicamente estoy totalmente de acuerdo, pero no me sale, porque sería una cosa totalmente forzada, porque en España no se usa. Y hay una polémica en otro sentido, ¿no? Me gustaría que después habláramos del ensayo, que yo creo que tenemos las tres algún punto en común,
y una búsqueda muy interesante, yo creo que tiene que ver con nuestra situación. Nuestra situación no es una casualidad, es fruto de lo que Argentina fue y es, ¿no? Lo que es el sistema capitalista y lo que fue la violencia, o sea, no son situaciones individuales. Entonces hay que pensarlo también como una diáspora que tiene una magnitud muy importante. Y mientras se sigan estudiando las literaturas en clave nacional, hay algo que aquí va fallando, ¿no? O sea, porque no se puede integrar lo que nos está pasando y nos viene pasando desde hace 45 años dentro de un marco de nacionalidades, simplemente. Entonces hay que buscar otra manera de leernos, ¿no? Proust decía que tendríamos que escribir como si nos tradujéramos. Yo creo que somos proustianas las tres absolutamente, ¿no? O sea, yo creo que la búsqueda de la palabra es algo interesante y rico. Y hablaban también de volver a casa, ¿no? Yo pienso que yo no tengo casa, que mi casa es un lugar abstracto que está situado en mi cabeza, en mi literatura, en las palabras. Y bueno, en mi caso yo, por ejemplo, hablo con mis hijas de tú, porque son españolas, ¿no? Con mi marido de vos, porque es argentino, y el conflicto me lo plantea el gato. O sea, ¿cómo le hablo al gato, no? Estos estados intermedios. O sea que siempre, 45 años después, sigo teniendo estos problemas, y bueno, bienvenidos sean, tampoco, no los quise, fueron impuestos, pero los tengo, ¿no? Y me gustaría volver al tema de la casa, y no sé si les gusta la idea, pensar que el ensayo podría ser una forma de casa. ¿No? Porque me han pasado cosas muy curiosas. Yo soy una persona muy ordenadita, con lo cual me he leído la obra de las dos, no la había leído, me ha parecido interesantísimo leerlo. He vuelto a la idea de Virginia Woolf, por supuesto, ¿no? La habitación propia. Pienso que la habitación propia está bien que la tengamos. La reunión pasada había dos con bebés, y yo digo, no tenemos ni habitación propia, o sea, no nos contemos que tenemos una habitación propia. Pero quizá en esta cosa de estar un poco perdidas, ¿no? Me gustaría, más que Virginia Woolf, hablar de Gloriana Saldúa, ¿no? De una mujer que se sitúa en una frontera intergéneros, interidiomas, que da cuenta de la vida de hoy, de lo que nos está pasando. Y hablando del ensayo, mira, yo empecé a leer el texto de Virginia y apareció una frase del léxico familiar. Yo soy totalmente fanática de Natalia Ginzburg, hace un montón de años. Y este año veíamos en mi taller Las Pequeñas Virtudes, el ensayo de Natalia Ginzburg, donde habla con esta voz, ¿no? Esta voz de lo personal, habla de temas importantísimos como la violencia, bueno, muchísimos temas, la guerra. Entonces ella empieza a contar de esta manera minúscula, ¿no? Desde lo minúsculo, lo mayúsculo. Después me puse a leer tu texto, Paloma, que me gustó muchísimo. Entonces, vos habías leído el texto de Carla, siempre digo Malinadi, no es Malinadi. Carla Maliandi. Yo lo había leído en el viaje anterior a Argentina, o sea, también lo leí en un avión. Ah. Entonces, acto seguido me puse a leer el texto de Tamara Kamensain por casualidad. Y me volví a encontrar con vos en el texto de Tamara Kamensain, que te menciona, Ensayo de vuelo, que es un texto que yo siento muy próximo, porque no hago más que cruzar el océano de un lado para el otro, ¿no? Y luego, por fin, Tamara Kamensain, a quien no conocí, pero que en ese libro aparecen montones de amigos míos, por una cuestión generacional, habla de la China Ludmer. Y la China Ludmer trae, su último libro es Aquí América Latina, me parece, que se llama, es un libro que es autobiográfico, que fue muy mal recibido por la crítica, se esperaba otra cosa de la China Ludmer, y ahí me menciona. O sea que hemos hecho una especie de nudo extrañísimo a partir de concebir el ensayo como una casa femenina. Ese sería el punto que me gustaría sacar. O sea, que Natalia Ginzburg lo hace, la China Ludmer lo hace, nosotras lo estamos haciendo, y que es también una forma de luchar contra las ideas del patriarcado. Este ensayo que se constituye en una casa entre doméstica y de pensamiento también. No sé si les gusta el tema, yo tenía otras cosas apuntadas, pero la verdad es que me pareció curiosísimo cómo me encontré con ustedes dos, que son de otra generación. Podrían ser mis hijas, viven en otro país, ¿no? En teoría no tenemos nada que ver, sin embargo, las líneas se están cruzando, No, no son seguro. líneas nacionales, son otras. Y lo que decía Virginia del ensayo, me pareció muy lindo que pensaras que por ahí, estando ahí, te viene estas ganas que
Bueno, por ahí tiene que ver con ubicarte a vos misma en el texto de otro modo, ¿no? Y tener que estar justamente reflexionando sobre la condición de, bueno, todo esto que estamos hablando, ¿no? Y en el libro de Tamara es muy, muy fuerte la parte de, toda la parte que tiene que ver con esas tretas del débil, ¿no? Que ella habla mucho de ese texto de, de Josefina Ludmer, y bueno, que justamente tiene que ver con estos géneros de los cuales las mujeres se apropian, bueno, el diario o esta especie de ensayo autobiográfico que a veces es medio diario también, ¿no? Y para poder justamente, me parece, desjerarquizar, ¿no? Entonces como que producir textos en que, como decías, Clara, está como que hay muchas mezclas y lo importante y lo desimportante se pierden como categorías que uno ya sabría qué quieren decir, ¿no? Es sobre lo que habría que hablar y sobre lo que no habría que hablar. Y se me había ocurrido algo, sí, ella cuenta igual, Josefina, que era tan irónica, Tamara cuenta varias anécdotas de ella muy graciosas, y una de las que cuenta es que cuando le señaló que aquí América Latina era un libro tan autobiográfico, Josefina le dijo, bueno, ¿qué querés que haga? No hay bibliotecas en este país, no nos queda otra que escribir una autobiografía. Y entonces también esa ironía de la escritura ubicada también, ¿no? Volviendo a esa cuestión. Como, bueno, también lo que uno escribe tiene que ver con dónde está, ¿no? Pero me parece que ella plantea algo que nosotros no nos estamos planteando algo ahora, ¿no? Que Josefina Ludmer plantea el regreso, ¿no? Entonces, ¿qué hace un argentino? Claro, porque tiene que ver con el regreso, ¿no? Con el hecho de que ella daba clases en Estados Unidos y bueno, y volvió a Argentina y se puso a escribir esto que, bueno, igual Tamara señala, como creo que otras personas también lo hacen, que por ahí lo autobiográfico estaba metido de otros modos en otros textos, pero bueno, acá se explicita más. Y sí, habría que pensar también cómo eso tiene que ver con ese desplazamiento. Pero ella decía que no había bibliotecas, ¿dónde? En Argentina. En Argentina, claro. Claro. Tamara menciona una conversación entre ellas. Claro. Sí. Yo recuerdo también de charlar con Josefina sobre lo híbrido, ¿no? La experiencia de la extranjería es una experiencia de lo híbrido, evidentemente, ¿no? Entre dos idiomas, entre dos países, ¿no? O sea, es un lugar entre. Entonces, quizás los géneros tradicionales no sirven para contar. Yo no me imagino a mí misma escribiendo una novela como Vargas Llosa, por ejemplo. ¿No? Una novela tan instalada en un lugar, porque no me siento instalada en un lugar. Entonces, en general, yo cuando escribo intergéneros, pero siempre lo hago. Lo hago porque me parece que la forma, de alguna manera, tiene que traducir esta situación, ¿no? Que es estar a caballo entre distintas culturas. Mirá qué interesante eso, porque uno podría pensar que todas estas como grandes novelas latinoamericanas de estos grandes escritores hombres, o sea, mencionaste a Vargas Llosa, pero podríamos mencionar a otros, que son muy territoriales de alguna forma, ¿no? ¿De alguna Y forma? son muy territoriales. Y que todas estas escrituras más femeninas, como la de Tamara o la de Natalia Ginsburg incluso, o sea, son territoriales de otra manera, quizás como de una forma en la que el territorio es más íntimo, pero bueno, no deja, o sea, no por eso no es un territorio propio o genuino, ¿no? Pero qué interesante, no lo había pensado, se me ocurrió ahora, como que estos escritores, no sé, del boom, por ejemplo, están como anclados a un lugar así como tan fuertemente, ¿no? Y
y no sé, quizás Tiene que ver también, bueno, pensemos el boom como un fenómeno comercial, que es lo que fue Sí, también. sí. Tiene que ver con que Europa es capaz de leernos en la medida que nos comportemos como buenos salvajes, ¿no? O sea, si yo me comporto como una argentina, en Europa es mucho más fácil que me lean. Ahora, si yo me comporto como una extranjera, es muchísimo más difícil, porque uno pone en cuestión al lugar folclórico que se espera de uno, ¿no? Entonces, eso cuando uno vive aquí lo nota muchísimo. Porque si yo escribo sobre violencia en América Latina, eso les va a encantar. Pero si yo escribo sobre cruces entre España y Argentina, les va a gustar muchísimo menos, ¿eh? Y al revés, ¿eh? Que yo no quiero hacer que España malos, los argentinos buenos, porque no tiene nada que ver con eso. Si yo hago lo mismo al revés, también me miran con cara de qué está haciendo, ¿no? Anatema. Sí, hay como muchas, como siempre, yo creo que cuando uno es mujer tiene que estar todo el tiempo traduciendo el mundo para entender lo que le pasa. Y cuando uno es una escritora extranjera también. Tiene que estar pensando mucho cuáles son las trampas, ¿no? Para usar estas tretas del débil, uno tiene que saber cuáles son las trampas del fuerte. Me quedó buenísimo, ¿eh? Justo el otro día me tocó moderar una conversación, o tener una conversación con dos escritoras argentinas que se publicaron acá en Suecia, y las editoras suecas o la gente que organizaba la charla estaba muy interesada en hablar de realismo mágico. Y, y bueno, nada, es lo que vos decías recién, ¿no? Hay como una expectativa de algo ¿No? desde afuera que sí, no coincide con, con lo que la literatura argentina desarrolló. Hay como una expectativa de lo que tiene que hablar una literatura como la nuestra para ser interesante afuera. Eso también es interesante. No sé si nos vamos mucho de tema, si nos metemos ahí, pero me No, pareció interesante también son formas de la pensarlo. producción también, ¿no? O sea, como producción no es solamente un cambio de idioma, también es un cambio de cultura, ¿no? Es llevar un texto a otro lugar realmente. Sí, creo que son espacios como incómodos. A mí me pasa, yo me doy cuenta, aún dos países muy próximos como Brasil y Argentina, ¿no? En que las literaturas circulan mucho entre los dos, ¿no? Y bueno, me parece que incluso recientemente, así pensando en algunas décadas, muchas traducciones que fueron hechas de los dos lados, incluso con programas de apoyo a la traducción, pero sin embargo hay algo de lo nacional, ¿no? De las cuestiones así como que son propias, que sobreviven, ¿no? Como algo que hay que estar todo el tiempo como tratando de crear así una especie de fricción, ¿no? Como para forzar un poco. Yo siento eso, ¿no? Que estoy como siempre tratando de forzar un poco que una historia se cuente, que es común, por ejemplo, hablando de la dictadura, ¿no? Bueno, uno podría pensar, los dos países tienen ese periodo, un momento así muy terrible y con algunas similaridades, y sin embargo, eh, contar desde acá la historia de allá, ¿no? Siempre genera extrañamientos eh, y bueno, es como que estar de algún modo eh, lidiando con eso, ¿no? Con que parezca raro, ¿no? Bueno, como que no se puede ubicar muy bien, eh, porque las cuestiones son siempre tomadas a partir de una perspectiva muy dentro de un contexto, de un campo literario, pero también de un debate político. Y eso a mí me parece interesante, ¿no? Que aunque sea un poco difícil y a veces un poco frustrante, porque parece que no, que es muy difícil generar ese tipo de zona de contacto, eh, yo lo que hago mucho en esa dirección, ¿no? De tratar de, incluso a veces
experimentos que hago con la propia lengua, que me parece que no sé si funcionan tan bien, pero para mí son estimulantes, por ejemplo, que generan problemas de traducción también. Hace unos años publiqué una novela que se llama Mar Azul, y que bueno, desde el título estaba la cuestión de escribir una novela, publicar en portugués una novela que tuviera un título que fuera igual en español y en portugués, y eso me gustaba como algo. Y después adentro del texto, la personaje es una mujer de 70 años más o menos, y que es argentina, y escribe su historia a partir de un encuentro que tiene con los cuadernos de su padre, y a mí me gustaba pensar en portugués, pensar en español y escribir en portugués, y generar entonces como rarezas en el texto. Pero después cuando se publicó, en una de las reseñas decía que no sé, que estaba mal, que no, era gracioso, como algo de que la persona que hizo la reseña no pensó que por ahí era algo que tenía que ver con un procedimiento. Y después, bueno, cuando la novela se tradujo al español, que la publicó M también, estaba esa cuestión, ¿no? Que era como algo que no se podía hacer, ¿no? Porque finalmente, bueno, cuando... Me pasa que eso da... Yo que la verdad que viviendo en España me la paso discutiendo sobre esto, como es obvio, ¿no? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿No? O sea, es agotadora esa discusión. claro, Es agotadora con... los escritores formamos la lengua, en cierta medida, o sea, ¿no? O sea, a mí me han incluido en el diccionario en España. ¿Por qué? Porque digo las cosas de una manera tan extraña que en algún momento te tienen que incluir. Y a mí me parece que es un campo de batalla que hay que dar, no me preocupa para nada darlo. ¿No? Una vez que uno acepta cierta frustración que produce esto, que es cierto que la produce. Yo, por ejemplo, en mis libros de cuentos pongo siempre un pequeño prólogo, porque me aburrí de que no me entiendan nada. Ni en un lugar ni en el otro, ya doy por hecho que no me van a entender. Entonces digo, bueno, también no puedo ser tan soberbia, si no me entienden voy a explicar un poco. No pasa nada si lo explico, ¿no? Entonces, yo creo que lo que molesta mucho es que chocamos con el concepto de patria. Y chocamos, o sea, y chocamos una vez y otra vez. Entonces, bueno, tendremos cosas que decir sobre eso, ¿no? Que está bien, que está mal. A mí me parece que los temas, por ejemplo, no me acuerdo quién lo dijo, sobre la violencia, por ejemplo, creo que fuiste vos, Paloma. Hablando, por ejemplo, de la violencia, hay que contarla desde Argentina. Yo lo que hago en España es, si hablo de la violencia en Argentina, en el acto hablo de la guerra civil. O sea, la violencia no es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno del ser humano. Entonces, como que hay que tomarse... Yo creo que me voy a convertir en Góngora por este camino, en un escritor barroco, porque uno termina teniendo que explicar muchísimas cosas. Y quizás no es malo, quizás no es malo. Quizás lo que pasa es que estamos un poco solas también, Pero ¿no? vos, Clara, vos haces eso como para que la violencia no quede solo anclada del lado latinoamericano, digamos, como Me para... parece justo, me parece que Argentina hizo un trabajo con la memoria que España no hizo. Entonces, a mí no me cuentes que Argentina es un país de salvajes y en España, en Europa son unos santos, porque no es así. Me parece que igual que la cuestión femenina, o sea, me parece que son temas a reflexionar, pero a nivel internacional. Eso me parece que Gloriana Saldúa lleva las cosas más lejos que Virginia Woolf, o sea, atraviesa a través de la sociedad y se sitúa en la frontera, ¿no? Yo creo que ese es el gran tema nuestro, me parece. Al menos para mí, me parece apasionante. Sí, es apasionante. Me quedé pensando en lo que dijiste, Paloma. Vos cuando escribís siempre en portugués primero, o sea, o escribís en español también. ¿Cómo es tu Bueno, ahora justo método, tu... acaba de salir una novela por Tenemos las Máquinas en Argentina, es la primera vez que publico un libro en español. Lo escribiste en español? Lo escribí en español, sí. Después me traduje una vez, Más al Sur, un libro que salió en Argentina
por Eterna Cadencia, y pensando en lo que decía Clara, yo sentí la necesidad de escribir un pequeño prólogo. ¿Ves? Lo mismo. La traducción. Sí, porque si no era como que tenía que explicar que ese libro había sido traducido por mí, pero como que era raro, ¿no? Porque la autotraducción implica otra posición de autora y de traductora. Es como uno supuestamente tendría una libertad enorme, pero yo me había comprometido conmigo misma y con la editorial que no iba a hacer muchos cambios. Por otra parte, en ese libro en particular, por ejemplo, que es un libro de cuentos, había muchas interferencias del español en el portugués. Entonces lo que sí me permití fue invertir, pero claro, en distintos momentos, y poner partes en portugués en el texto en español, algo que hice en ese libro. Y después en este más reciente, que se llama La Banda Oriental, justamente es una novela que escribí en español, pero la verdad es que solo me animé porque es una novela que tiene como punto de vista una nena y un perro, y entonces sentí que lo podía hacer como una lengua como muy básica, ¿no? Casi como lo que decía antes de esa lengua que yo la tengo muy fresca en la oralidad, pero es muy distinto escribir a hablar. No, uno puede pensar que el bilingüismo no es simétrico, ¿no? Eso No. es interesante. Estaba Entonces, pensando de nuevo en Gloria habilidades muy distintas. Bien. Y entonces trabajé en ese nivel, como de un español así. Y fue muy placentero porque sentí mucho más libertad, que en portugués yo por ahí estoy todo el tiempo, ¿no? Bueno, como les pasa, debe pasar a ustedes, cuidando cada... Es como que en esto yo sentía que, bueno, que en un punto era casi como que no fuera mío, era interesante así. Era como dejar hablar a la niña un poco, quizás. Claro, sí, sí, algo de eso. Qué loco que sentías que no fuera tuyo, porque es tu lengua también, Sí, pero pero es otra relación, ¿no? Como no es en principio mi lengua de escritura, entonces sí, bueno, pero a la vez no sé si lo hubiese podido escribir si no fuese de ese modo, ¿no? De hecho es un libro muy distinto de otras cosas que escribí, muy, muy distinto. Así que fue una experiencia nueva y bueno, y tiene que ver también con el territorio, el desplazamiento del espacio y eso que también hablaba, porque ocurre en Uruguay. Entonces también era como crear un espacio... en el medio. Claro, sí, algo como un espacio como... Sí. Yo creo que también sería interesante acercarnos a otras literaturas que tienen este problema, ¿no? Por ejemplo, la literatura chicana, Mm, ¿no? Que no somos los primeros que se lo plantean. totalmente. Y como yo lo que reclamo para mí es como una relación más libre con el idioma. ¿No? Que no tener que estar, o sea, porque todavía no me he podido liberar, ¿no? O sea, no tener que estar ahí en el medio, ¿no? O sea, siempre como teniendo que optar, siempre como si tuvieras dos tías severas que te están criticando una de cada lado, ¿no? Entonces me parece que eso no es un territorio fecundo. Yo creo que en ese sentido es más fecundo los explosivos, ¿no? O sea, como lanzarse más a la crítica y a decir lo que sentimos directamente, o sea, que todo lo que significa, en mi caso al menos, que te hayan echado de un país y que te haya quitado la lengua y que no te acepten cuando volvés y que diga que no sos argentina, después que diga que no sos española, o sea, porque yo no siento que sea algo que me pasa a mí, le pasa a los afganos también.
¿no? Que tienen guerra, que están emigrando. O sea, yo no quiero tener tanto cuidado con todo esto. ¿No? Me parece que es una situación social que nos está atravesando. La de la migración, la de la violencia, y qué hacemos los escritores y las escritoras con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con el idioma que nos estalla en las manos? ¿No? Yo creo que ahora el tema de la traducción es un tema central, o sea, a mí era un tema que no me importaba mucho, cada vez me importa más, ¿no? Y tengo más gente alrededor que escribe ensayos sobre la traducción, evidentemente, porque tenemos que entendernos con el otro, un otro muy lejano además, ¿no? Yo ese es el problema que me planteo, o sea, con el último librito que escribí, que se llama Una casa lejos de casa, habla de esto, ¿no? Habla de cómo me sentí yo en España, si no les gusta, lo siento, no lo siento. Lo que significa cuando vuelvo a Argentina que no me sientan como una persona de ahí. Y las situaciones cómicas, el otro día invité a Federico Falco a mi taller, y mientras Federico hablaba, en el chat yo le traducía. Y era cómico, era cómico. Le traducías a tus alumnos. Mis alumnos no entendían nada, nada. Almácigo, ¿qué es almácigo? Como estas traducciones, o sea, que reconozcamos que somos distintos y que tenemos problemas. Y que esos problemas son problemas de traducción, básicamente, ¿no? A mí me parece como, yo no traduzco de un idioma a otro, pero todos los días de mi vida, todo el tiempo, estoy metida en un fenómeno de traducción. Yo soy versión subtitulada, siempre estoy pensando en dos niveles distintos, ¿no? Y me parece apasionante, la verdad. Sí, pensando en eso, ¿no? Es como que la traducción también pone en evidencia una condición subjetiva, ¿no? En última instancia también hay algo que como de una desconexión, bueno, desde ya de nosotras con nosotras mismas, ¿no? Si uno piensa, yo pensaba la primera cosa que pensé cuando Virginia planteaba esto, lo de escribir afuera, pensaba, bueno, en un cierto sentido, blanchotiano así, es como que una siempre escribe de afuera, ¿no? La escritura es el afuera, pero después me parece interesante poder cruzar ese tipo de reflexión con una reflexión más ubicada, territorial, ¿no? Espacial, de estas cuestiones políticas de la traducción, que siempre involucran una violencia muy grande, ¿no? O sea, aun cuando sea llenas de buenas intenciones, Sí. la traducción tiene un aspecto de violencia, de anulación, ¿no? Y claro que después está así el lado del contacto y ¿no? de las zonas que uno puede crear de cercanía con el otro, pero sin esconder, ¿no? Esa violencia. En ese sentido me parece interesante lo que decías, Clara, que bueno, que mostrar eso, ¿no? Como, sí. Y esas, Estaba recordando ay, perdón. Sí, una sí. frase que recordé recién de un amigo mío que decía, hace mucho frío en otros idiomas. ¿No? Y me parece que describe físicamente lo que se siente a veces, ¿no? Perdona que te interrumpí, Virginia. No, es que tiene que ver con esto, lo que dijiste, con lo que estaba pensando, con lo que dijo Paloma. O sea, siempre hay, en ese traspaso, siempre hay como siempre hay cosas que quedan fuera, siempre hay como una violencia para encajar una cosa en otra y hacerla decir algo en otro contexto, en otra cultura, sí. A mí a veces cuando no puedo escribir o cuando estoy mucho tiempo sintiendo que no estoy escribiendo o algo así, empecé como a hacer unos ejercicios de escribir, de intentar como escribir poesía en esta lengua extraña en la que estoy viviendo, o escribir cositas como pequeños ejercicios así. Eh, y funciona porque destraba, porque tiene eso, ¿no? Como que quizás un poco parecido a lo que decías vos, Paloma, antes cuando escribiste en español, como que te dan como una plasticidad y te hace recordar que la lengua, en definitiva, o sea, hay un montón de problemas políticos y violencias como las que estábamos mencionando, pero que también hay algo que es
hay que recuperar, que es íntimo, como que no sé, que tiene que ver con el disfrute, con el juego, no sé, eso es, Sí, me parece que también totalmente. está bueno recuperarlo, y incluso en la sonoridad de una lengua extraña, ¿no? Que hay algo ahí también que como que sale del cuerpo y que se crea con la voz y con el cuerpo, porque la voz es el cuerpo, ¿no? Y pensaba en estas escritoras que mencionó Clara, y en el ensayo, y en quizás esta territorialidad pequeña que también tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Como que es una casa que se transporta, como la literatura es una casa transportable, un poco como el cuerpo, que es nuestra única o primera casa también en el mundo. No sé, se me juntaron todas estas Sí, ideas con lo que dijeron, que me sí, parece muy muy linda lindo. esa idea, sí. Sí, no alejarlo, ¿no? Bueno, esto también yo pienso mucho sobre el cuerpo de la traductora, ¿no? Como que en esa invisibilidad también es eso, ¿no? Que se pierde, como pensar, ¿no? Como no, se traduce en un lugar, ¿no? Con un cuerpo, incluso por la traducción, no sé si Virginia te pasa, pero es un ejercicio físico Sí, sí, de sí, sí, mucha disciplina, de sí. postura, de aguante, ¿no? Sí, sí, Como, sí, totalmente, sí, sí. Es muy físico, sí, o sea, te hace muy consciente de la sí, dimensión física de la escritura, más que la escritura misma, me parece, más que la porque, escritura misma, porque seguro. hay mucha más disciplina en Sí. la traducción que en la escritura, para mí por lo menos, pero creo que es así en Sí, general, porque ¿no? una tiene unas horas que tiene, ¿no? Que páginas. Claro, Y, tal y cual, sí. así que Sí, sí, es más atlética sí, la traducción, sí, sí. sí. Así que bueno, hablamos de un montón de cosas. No sé si tenemos Sí, tiempo para seguir hablando. Estamos que- en la hora justo, somos de una puntualidad patológica. Yo creo pero que hemos dicho cosas que a mí me resultaron muy interesantes, ¿no? Las que dijeron ustedes. Y también, ¿No? Y me parece eso, la traducción vista como un fenómeno de nuestra época y como violencia y como cuerpo y como casa. Yo soy consumidora de traducciones, ¿no? Y siempre defiendo que los textos, un texto que aguante una traducción es un texto maravilloso y que todo texto está siempre traducido, siempre, porque está en otra época, en otro lugar, en otro espacio y con otro lector. O sea que no hay texto sin traducción, ni siquiera nuestros propios textos no están traducidos, ¿no? O sea, yo misma me traduzco cuando estoy escribiendo. No sé, me parece un fenómeno apasionante. Yo les agradezco mucho los comentarios de la traducción desde otras lenguas, ¿no? Que me tengan piedad del castellano al castellano, por favor, pero incluyan. es mucho más difícil eso para mí. sí, Es mucho más difícil. Sí, es muy Está sí, tan cerca que me sí, parece que que hay una cambia. dificultad Cuando enorme pasas ahí. castellano al castellano, lo que cambia sos vos directamente, porque no hay manera de protegerte. Todo es intemperie, ¿no? O sea, no hay manera de protegerse. Entonces, me parece que eso es un fenómeno de entrega, por un lado, que no está mal, pero también es un fenómeno de violencia. Me parece muy bien puesta la palabra, ¿no? Sí. parece que, bueno, no, eh, creo que estamos, no sé si eh, quieren decir algo más, chicas. Eh, Bueno, yo quiero recomendar los libros de mis dos compañeras de tertulia, porque la verdad que me han gustado muchísimo. O sea, si no sí, las han leído, yo las recomiendo, son buenísimas. sí, a mí me encantó también, bueno, y eso siempre es una oportunidad de hacer estas lecturas y eso. Creo que los que nos estarán viendo en el futuro, que lo disfruten y que nosotras sigamos esta conversación Sí, en sí, otros sería súper momentos, interesante en seguir, otros lugares. seguir charlando. Seguiremos, lo lograremos. Con el ensayito, yo creo que tenemos que hacer algo con el ensayito. Se me parece un temazo lo del ensayito.
Sí. Así que bueno, nos encontraremos. Muy bien.